¿Alguna vez has notado un auto siguiéndote en la autopista, imitando cada uno de tus movimientos, sin acercarse ni quedarse atrás? Así comienza nuestra historia, y se pondrá realmente escalofriante muy rápido. ¿Qué harías si una furgoneta acechara a tu familia durante kilómetros, y dejara pruebas de que había estado dentro de tu auto? Era una soleada tarde de julio de 2025, y la familia Bennett, Mark, Lisa y sus dos hijos, Sophie de 10 años y Ethan de 7, viajaban en auto desde California hasta Texas, su SUV lleno de snacks, juguetes y equipo de camping. Los niños cantaban en el asiento trasero, la autopista se extendía a través de Arizona y el desierto brillaba alrededor. Mark conducía, Lisa navegaba, el ambiente era relajado, el viaje una oportunidad para crear recuerdos después de un año difícil. Hacia las 2 de la tarde, Mark notó algo en el espejo retrovisor, una furgoneta blanca sin marcas, con la pintura descascarada y las ventanas polarizadas, manteniendo una distancia exacta de 200 metros, imitando su velocidad a 110 km por hora, sin acercarse ni alejarse, simplemente, siguiéndolos. ¿Por qué esa furgoneta lo seguía tan precisamente y quién iba al volante? Al principio, Mark no le dio importancia, las autopistas están llenas de autos, pero después de una hora, la furgoneta seguía ahí, ajustando su velocidad cada vez que él lo hacía. Si reducía a 95 km por hora, la furgoneta también frenaba. Si aceleraba a 130 km por hora, la furgoneta hacía lo mismo. Sus ventanas ocultando al conductor, su presencia constante, inamovible, como una sombra que no podían sacudirse. Lisa notó la tensión de Mark y susurró, para que los niños no escucharan: Asterisco lleva mucho tiempo detrás de nosotros, ¿verdad? Asterisco. Mark asintió, apretando el volante, la dashcam grabando cada movimiento de la furgoneta, el desierto interminable afuera, el aire dentro del SUV cada vez más pesado. Sophie murmuró: Asterisco, papá, ¿por qué no sigue esa furgoneta? Asterisco. ¿Cómo sabía la furgoneta imitar su velocidad tan perfectamente y por qué no se iba? Mark decidió probarla, tomando una salida hacia un pueblo pequeño. La furgoneta lo siguió a distancia, sus faros apagados, su silueta fantasmal en la luz del atardecer, estacionándose en la misma gasolinera pero en el extremo opuesto, su conductor sin salir nunca, sus ventanas oscuras, impenetrables. Lisa llamó al 911, su voz temblorosa: Asterisco, hay una furgoneta blanca siguiéndonos, lleva 300 kilómetros. Asterisco. La operadora envió una patrulla, pero cuando llegó, la furgoneta había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. El agente se encogió de hombros. Asterisco. No hay rastro de ella, señora. Asterisco. Mark revisó el vídeo de la dashcam y el estómago se le heló. Momentos después de que la policía se fuera, la furgoneta reapareció detrás de ellos, misma distancia, misma velocidad, sus ventanas mirando fijamente, el conductor aún oculto, la imagen parpadeando, el aire en el SUV más frío, Ethan susurrando. Asterisco volvió. Asterisco. ¿Cómo había desaparecido y reaparecido la furgoneta, y qué quería con ellos? Retomaron la carretera, la furgoneta persistiendo, imitando su velocidad, la dashcam grabando cada detalle, la noche cayendo sobre el desierto, las estrellas como única luz, la presencia del vehículo una carga en sus mentes. Mark intentó acelerar, frenar, cambiar de carril, pero la furgoneta no se iba, implacable, sus faros ahora apagados, su forma apenas visible en la oscuridad, la dashcam fallando, la radio cortada por estática, un susurro tenue. Asterisco. Vigilando, vigilando. Asterisco. El aire helado, las ventanas empañándose. Marcas de manos apareciendo en el cristal desde afuera, aunque la carretera estaba vacía. ¿Qué susurraba a través de la radio y cómo los estaba vigilando? A medianoche, se detuvieron en otra gasolinera, desesperados por un respiro. La furgoneta se estacionó al borde del lote, su conductor oculto, sus ventanas negras, su presencia una amenaza silenciosa. Mark salió a llenar el tanque, las manos temblorosas, el aire frío a pesar del calor del desierto. Lisa vigilaba la furgoneta y susurró: Asterisco, sigue ahí. Asterisco. Fue entonces cuando Mark lo vio, una Polaroid pegada en la ventana del conductor, una foto de su familia durmiendo en un área de descanso horas antes, tomada a través del cristal, sus rostros tranquilos, inconscientes, la furgoneta visible al fondo, sus ventanas reflejando algo. La palabra asterisco. Vigilados asterisco escrita atrás en tinta roja. ¿Cómo habían tomado esa foto mientras dormían y qué significaba asterisco? Vigilados asterisco. El corazón de Mark latía descontrolado. Le mostró la foto a Lisa, su rostro palideció.
Estuvieron dentro de nuestro auto. Llamaron al 911 de nuevo, pero la furgoneta desapareció antes de que llegara la policía. La dashcam mostró su regreso minutos después, ahora más cerca, su silueta más grande en el vídeo, el susurro en la radio más fuerte. Vigilados, vigilados. El aire en el SUV se congeló, las marcas de mano se multiplicaron, los niños despertaron gritando. La furgoneta los siguió mientras huían, su presencia como la de un depredador, su intención clara. No había terminado con ellos, había estado dentro, había tocado sus cosas, los había vigilado dormir. ¿Cómo se había acercado tanto y qué planeaba hacer? Los Bennett condujeron toda la noche, la furgoneta persiguiéndolos, la dashcam fallando, la radio repitiendo vigilados, vigilados. La autopista interminable, el desierto observando, el aire tan frío que les castañeteaban los dientes, los niños llorando, Lisa rezando. La furgoneta estaba cada vez más cerca, su parachoques visible en la dashcam, sus ventanas negras, inamovibles. Días después, encontraron el SUV abandonado en la carretera, el motor apagado, la dashcam aún grabando. El vídeo mostraba la furgoneta deteniéndose junto a ellos, su puerta abriéndose, una sombra extendiéndose hacia ellos, la pantalla cortándose a negro. La familia había desaparecido. Solo quedaba la Polaroid en el asiento del conductor, con una nueva palabra escrita en rojo. Tomados. ¿A dónde se habían ido y qué los había llevado? Los camioneros que recorren esa ruta juran que algunas noches ven una furgoneta blanca sin marcas, imitando su velocidad, siguiéndolos por kilómetros, el rostro del conductor nunca visible, sus ventanas negras. A veces, en las gasolineras, encuentran Polaroids, fotos de conductores durmiendo, inconscientes, la palabra vigilados escrita en rojo. La furgoneta sigue acechando, esperando, tomando, siempre regresando, siempre buscando a su próxima familia. ¿Alguna vez dejará de acechar, o sigue ahí afuera, ajustando su velocidad para seguir a su próxima víctima? El autoestopista que conoce tu nombre. ¿Qué harías si un extraño supiera todo sobre ti? Tu infancia, tus secretos, tu vida, sin que le hubieras contado nada. Así comienza nuestra historia, y se pondrá realmente escalofriante muy rápido. ¿Qué harías si un autoestopista robara tu identidad y te dejara solo con las llaves de tu propia casa? Era una lluviosa noche de septiembre de 2025, y David Carter, un vendedor de 35 años, regresaba a Atlanta después de un largo día de reuniones en Chattanooga. Su coche avanzaba por una solitaria carretera de Georgia, los limpiaparabrisas barriendo la lluvia, la radio apagada, el cielo oscuro por las nubes de tormenta. Hacia las 8 de la tarde, vio a un autoestopista al borde de la carretera, un hombre con una sudadera gris, el pulgar levantado, el rostro oculto bajo la capucha, la lluvia resbalando por su ropa. Dudó, nunca recogía a desconocidos, pero el tipo parecía empapado, y un remordimiento lo hizo detenerse. El autoestopista se acomodó en el asiento del copiloto, el aire en el coche se enfrió de repente, un olor a ropa mojada y algo agrio, como cigarrillos rancios, llenó el espacio. El hombre sonrió, sus ojos demasiado afilados, su voz suave. Gracias, David. David se quedó helado, las manos apretando el volante. ¿Cómo sabía ese tipo su nombre? ¿Por qué esa sonrisa le resultaba tan inquietante? Intentó reírse, la voz temblorosa. Suerte, ¿eh? Sí, soy David. ¿Cómo te llamas? El autoestopista no respondió, solo siguió sonriendo, sin pestañear, el agua de su sudadera goteando sobre el asiento. Bonita casa en la que creciste, dijo el hombre, como si nada. Esa casa azul en Maple Street, con el porche trasero que crujía y el roble al que llamabas Gran Papá. Tú y tu hermana se escondían en el ático cuando tu padre se enfadaba, ¿verdad, Davy Boy? A David se le heló la sangre. Esos eran detalles que nadie podía saber, a menos que fuera de la familia. Davy Boy era un apodo que solo usaba su hermana, el ático su refugio secreto. ¿Cómo conocía este extraño esos detalles tan personales? David torció el volante, las manos temblando, la sonrisa del autoestopista creciendo, sus ojos brillando en la oscuridad, la lluvia cayendo con más fuerza. ¿Quién eres?, exigió David, la voz quebrada. ¿Cómo sabes todo eso? El hombre se encogió de hombros, imperturbable. Solo adiviné, David. Vi tu Facebook abierto en la última gasolinera. La gente comparte mucho hoy en día. El estómago de David se encogió, no había parado en ninguna gasolinera,
no había dejado el móvil desbloqueado, ni siquiera había revisado Facebook en días. Pero los detalles eran demasiado específicos, como si el hombre hubiera vivido su vida, como si hubiera estado dentro de sus recuerdos. El aire en el coche se heló, los cristales se empañaron, marcas de manos aparecieron en el vidrio desde dentro, aunque el autoestopista no se había movido. ¿Realmente había dejado su Facebook abierto, o pasaba algo más? David agarró su móvil, las manos temblorosas, buscando alertas de inicio de sesión. Nada, ninguna notificación, ninguna señal de intrusión. Pero entonces, un mensaje del banco apareció. Alerta de retirada, $2,500 a las 8:15 de la tarde. Se le heló la sangre, no había sacado dinero, ni siquiera había usado su tarjeta. El dinero había desaparecido, robado, igual que sus recuerdos, igual que su nombre. El autoestopista seguía sonriendo, sus ojos fijos, susurrando: «Deberías tener más cuidado, Davy Boy». La radio crepitó, estática, la voz del hombre saliendo de los altavoces. Bonita casa en Maple Street, repitiendo los detalles, burlándose, las marcas de manos extendiéndose, el olor a cigarrillos más fuerte. ¿Cómo había robado su dinero? ¿Y qué más le había quitado? David pisó el acelerador, el coche surcando la lluvia, el autoestopista inmutable, sonriendo, la carretera desapareciendo en la oscuridad. La radio ahora gritaba: «Davy Boy. Davy Boy», las marcas de manos cubriendo los cristales, el aire tan frío que le castañeteaban los dientes. «Eres fácil de encontrar, David», susurró el hombre, su sonrisa una amenaza, robando más con cada kilómetro. Su vida, sus recuerdos, su identidad, todo arrebatado. Se detuvo en un área de descanso, las manos temblando, el autoestopista sin moverse. «Sal. Ahora», gritó David. El hombre no se inmutó, solo sonrió más. «Nos vemos pronto, Davy Boy». ¿Por qué no se iba? ¿Qué quería decir con «nos vemos pronto»? David corrió al baño, salpicándose agua en la cara, su reflejo pálido en el espejo. Volvió al coche, el autoestopista había desaparecido, pero en el asiento estaban las llaves de su casa, las que había dejado en Atlanta, brillantes, con una nota en tinta roja: «Gracias por el viaje, Davy Boy». El aire se congeló, la radio susurrando: «Nos vemos pronto». Condujo a casa, la carretera interminable, el banco vaciado, más alertas, tarjetas de crédito al límite, correos saqueados. Llegó a Atlanta, su casa estaba a oscuras, la puerta abierta, el aire helado, el olor a cigarrillos en todas partes. Las fotos familiares en la pared. Pero su rostro había sido reemplazado por la sonrisa del autoestopista. Su vida, robada. Los conductores de esa carretera juran que algunas noches ven a un hombre con sudadera gris, el pulgar levantado, sonriendo, sabiendo, esperando al siguiente coche, a la siguiente vida que robar, dejando atrás llaves, una nota, una promesa: «Nos vemos pronto». ¿Alguna vez dejaría de robar vidas, o seguía ahí fuera, esperando al siguiente conductor que lo recogiera? La habitación de motel que nunca reservaste. ¿Qué harías si te registras en un motel y descubres que alguien ya ha estado viviendo tu vida ahí? Así comienza nuestra historia, y se pondrá realmente escalofriante muy rápido. ¿Qué harías si una habitación de motel lo supiera todo sobre ti, y tú nunca la reservaste? Era una noche bochornosa de agosto de 2025, y Sarah y Tom Ellis, una pareja de 30 y tantos años, conducían por la rural Oklahoma de regreso a Dallas tras una semana de acampada en Arkansas. Su SUV iba repleto de equipo, sus cuerpos doloridos por el senderismo, sus ojos pesados por el viaje. Hacia las 11 de la noche, se detuvieron en un motel junto a la carretera 75, un letrero de neón parpadeando: «Hay habitaciones». El aparcamiento casi vacío, el aire cargado de olor a polvo y lluvia. Estaban agotados, solo querían una cama donde dormir, pero el recepcionista, un hombre delgado con una sonrisa torcida, los miró de forma extraña, su voz demasiado alegre: «Bienvenidos de nuevo, señores Ellis. Les hemos actualizado a nuestra suite de lujo. Habitación 12, como pidieron». Sarah y Tom se miraron confundidos. No habían pedido una suite, ni siquiera habían reservado, pero el empleado insistió, entregándoles la llave, su sonrisa inmutable, sus ojos sin pestañear. ¿Por qué creía el recepcionista que habían pedido una suite? ¿Y por qué dijo «bienvenidos de nuevo»? Se encogieron de hombros, demasiado cansados para discutir, y se dirigieron a la habitación 12, una suite sorprendentemente lujosa para un motel tan decadente: moqueta mullida, cama king size,
televisor de pantalla plana, el aire fresco y limpio, un contraste brutal con la pintura descascarada del exterior. Pero algo no cuadraba, la nevera zumbaba, y dentro había comida a medio comer, aún caliente. Una hamburguesa con un mordisco, patatas con ketchup, un vaso de refresco con el hielo derritiéndose, como si alguien acabara de estar allí. Tom abrió los cajones del armario y se le heló la sangre. Ropa de sus tallas exactas, los vaqueros favoritos de Sarah, el color de camiseta que Tom siempre usaba, todo doblado impecablemente, oliendo a recién lavado, como si los estuvieran esperando. El aire en la habitación se enfrió, el zumbido de la nevera más fuerte. Sarah murmuró temblorosa: «Tom, nosotros no reservamos esta habitación». ¿Quién había estado comiendo ahí? ¿Y por qué estaba su ropa ya dentro? Tom revisó el baño, las manos temblando, y encontró su marca de pasta de dientes, su champú, todo lo que usaban en el viaje, sobre el lavabo, abierto, usado, como si alguien hubiera estado viviendo como ellos, imitándolos. La TV se encendió sola, la pantalla mostrando un pase de diapositivas de sus fotos de vacaciones. Sarah sonriendo junto al lago, Tom pescando, su campamento al atardecer, imágenes de sus móviles, fotos que no habían compartido, el pase repitiéndose en bucle, el zumbido del televisor mezclándose con el de la nevera, el aire helándose, su aliento empañando el ambiente, las paredes pareciendo cerrarse. Sarah agarró el brazo de Tom, susurrando: «Tenemos que irnos». Ya, ¿cómo tenía el motel sus fotos? ¿Quién había estado usando sus cosas? Regresaron furiosos a recepción, pero el empleado había desaparecido, reemplazado por una gerente, una mujer mayor de sonrisa tensa, mirada fría. ¿Algún problema, señores Ellis? Tom golpeó la llave contra el mostrador, la voz quebrada. «No reservamos esa habitación, y alguien ha estado ahí. Nuestras fotos están en la TV, nuestra ropa en los cajones». La gerente no se inmutó, solo abrió el libro de registro, señalando una entrada, las firmas de Sarah y Tom, fechadas una semana antes, el 10 de agosto de 2025, en su propia letra, solicitando la habitación 12, la tinta desvaída, como si llevara días ahí. Sarah palideció. «Eso es imposible. Nosotros no estábamos aquí la semana pasada». La gerente sonrió, sin pestañear. «Es su firma, señora. Ya han estado aquí antes. ¿Cómo podían sus firmas estar en el libro?» ¿Por qué insistía la gerente en que ya habían estado ahí? Sarah y Tom retrocedieron, la sonrisa de la gerente siguiéndolos, el vestíbulo enfriándose, el letrero de neón parpadeando, el zumbido de la habitación 12 resonando por el pasillo, el aire pesado con olor a polvo y algo agrio, como comida podrida. Corrieron hacia su SUV, el aparcamiento oscuro, las demás habitaciones vacías, el motel en silencio excepto por aquel zumbido. Sus manos temblaban al lanzar las maletas al coche, la gerente observándolos desde la ventana, su sonrisa inalterable, sus ojos brillando en la oscuridad, el libro de registro abierto, sus firmas brillando levemente, como si estuvieran vivas. Arrancaron, la carretera extendiéndose en la noche, el motel desvaneciéndose en el retrovisor, el zumbido desapareciendo, pero la violación permaneciendo, su realidad hecha añicos. Alguien había falsificado sus firmas, o algo más estaba reescribiendo sus vidas. Al amanecer, pararon en una gasolinera a 80 kilómetros de distancia, las manos aún temblorosas, los ojos mirando los espejos, casi esperando ver a la gerente persiguiéndolos. Tom salió a repostar, y el estómago se le cayó a los pies. Su SUV ya estaba ahí, aparcado bajo una farola, cubierto de polvo como si llevara días, la matrícula la suya, el equipo de acampada dentro, los cristales empañados, marcas de manos en los vidrios, un zumbido apenas audible, el mismo que en la habitación 12. El aire se congeló, su aliento visible, la presencia del motel una sombra que no podían escapar. ¿Cómo podía su coche estar ya ahí? ¿Qué lo había estado conduciendo? Abandonaron el segundo SUV, conduciendo a casa en silencio, el zumbido en sus oídos, la sonrisa de la gerente en sus mentes, sus firmas en el libro una promesa. Habían estado ahí, volverían, el motel los esperaría. Meses después, viajeros por esa carretera juran ver un motel con un letrero parpadeante, la luz de la habitación 12 encendida, un zumbido saliendo de dentro, sus propias fotos en la TV, su ropa en los cajones, sus firmas en el libro, fechadas días antes de llegar, sus coches en el aparcamiento, cubiertos de polvo, la gerente sonriendo, lista para los siguientes huéspedes que nunca reservaron. ¿Alguna vez dejaría el motel de reclamar visitantes, o seguía ahí fuera, esperando a los próximos viajeros que se registraran?